Buenos días, hoy le vinimos a hablar sobre la política económica y bienestar en Chile, de las decisiones macroeconómicas a la vida cotidiana. Los integrantes del grupo son Diego San Martín, Manuel Núñez, Valentín López, Vicente Burgos y Lucas Feliz. Para comenzar, debemos hablar sobre el problema económico. El problema económico de fondo es bastante simple. Nuestras necesidades son ilimitadas, pero los recursos para satisfacerlas son finitos. Esa escasez nos obliga a constantemente elegir y asumir un costo de oportunidad, porque cada vez que decidimos gastar o invertir en algo, estamos renunciando a otra cosa. Para comenzar este dilema y responder qué, cómo y para quién producir, las sociedades adoptan sistemas de libre mercado centralizados o mixtos. Por ejemplo, en un sistema mixto, el Estado interviene a través de la política económica buscando tres metas clave: crecimiento económico para generar empleo, estabilidad macroeconómica para controlar la inflación y equidad para redistribuir ingresos. Ahora, la forma de abordar estos temas depende de la visión política. La corriente liberal busca la mínima intervención del Estado. La keynesiana, propone un Estado activo que estabiliza la economía en momentos de crisis. Y la socialdemócrata exige un estado de bienestar que garantice derechos sociales básicos como la salud y educación. Para ejecutar todo esto existen dos grandes motores. Por un lado está la política fiscal, liderada por el Ministerio de Hacienda, que maneja el gasto público, los impuestos y las transferencias. En Chile, por ejemplo, Hacienda opera bajo la regla de balance estructural, lo que significa que ahorra en momentos de bonanza para proteger el presupuesto y financiar el gasto cuando llegue la crisis. Por otro lado, está la política monetaria, que en Chile conduce de forma autónoma el Banco Central, con el objetivo de mantener la inflación en torno al 3% anual. Su herramienta principal es la tasa de política monetaria, o sea, el TPM, además de la emisión de dinero y los encajes bancarios. Estas herramientas se adaptan según el ciclo económico. Si el país está en recesión, se aplica una política expansiva. El Estado aumenta el gasto y el Banco Central baja la TPM para abaratar los créditos y reactivar el consumo y estimular la inversión. Pero si la economía se sobrecalienta y la inflación se dispara, se aplica una política contractiva. Se frena el gasto público y sube la TPM para enfriar el mercado. En definitiva, todas estas decisiones teóricas e instrumentos institucionales, no se quedan en papel, se traducen directamente en nuestro día a día. Determinan el costo de un crédito hipotecario, la disponibilidad del empleo y qué tan lejos nos rinde el sueldo a fin de mes. Bueno, para poder comprender con precisión la situación económica de Chile, no basta con la percepción individual de lo que vemos en la calle o en los supermercados. Esto quiere decir, para poder tener un diagnóstico real, la ciencia económica recurre a los indicadores macroeconómicos, los cuales funcionan como exámenes médicos que evalúan las funciones vitales del país. Destacan cinco variables fundamentales. El Producto Interno Bruto, que es el PIB, mide la riqueza total producida en el país. Si esto llegase a caer, enfrentaríamos una desaceleración. El índice de precios al consumidor, que es el IPB y IPC, evalúa la inflación mediante el seguimiento de una canasta representativa de bienes. Su alza reduce directamente el poder adquisitivo y los sueldos. La tasa de desempleo refleja la porción de la fuerza laboral que busca trabajo sin encontrarlo, siendo el termómetro del mercado de trabajo. El tipo de cambio es crítico para una economía abierta como la de Chile. Si el dólar sube, se encarecen el petróleo, los insumos y los alimentos importados. La tasa de política monetaria, que es el TPM, es la herramienta del Banco Central para regular el costo del crédito y controlar la velocidad del consumo. Ningún indicador opera solo. Eso quiere decir que forman una cadena. Si el dólar sube, encarece las importaciones y eleva el IPC. Para contener esta inflación, el Banco Central sube la TPM, encareciendo los créditos. Esto frena el gasto y reduce el crecimiento del PIB.
lo que finalmente lleva a que las empresas congelen las contrataciones y subiendo la tasa de desempleo. Y bueno, en conclusión, estas cifras impactan directamente en la vida diaria. Para poder controlar la inflación y proteger el bolsillo de las familias y de la clase media. Aunque usar tasas altas para lograr encarecer el acceso a la vivienda y al crédito es poder entender que esta red nos permite evaluar con objetividad la verdadera salud económica de Chile. Muchas gracias. Bueno, yo Vicente Burgos voy a hablar sobre el punto 4, análisis de decisiones de política económica en Chile. Bueno, primero el contexto y las causas de la inflación. Entre el 2021 y el 2023, la economía chilena enfrentó su mayor escalada inflacionaria en más de 3 décadas, alcanzando un pico de 14,1% en agosto del 2022. Bueno, este fenómeno fue provocado por un sobrecalentamiento interno, debido a la inyección masiva de más de 50 mil millones de dólares mediante las ayudas estatales, IFE universal, y los retiros del 10% de las AFP, lo que disparó el consumo privado. A esta fuerte demanda interna se sumaron factores externos, como la crisis global en las cadenas de suministros y el alza internacional de combustible e insumos tras la guerra de Ucrania. Bueno, y la respuesta del Banco Central fue, ante el riesgo de que la inflación se volviera permanente, el Banco Central de Chile utilizó su autonomía constitucional para cambiar drásticamente su estrategia monetaria, tras mantener la tasa de política monetaria, el TPM, en un mínimo histórico de 0,5%. Durante la pandemia, la institución inició un ajuste restrictivo agresivo que llevó la tasa hasta un máximo de 11,25% en octubre de 2022. El objetivo explícito de este fenómeno, el freno de emergencia, fue encarecer el crédito para enfriar la demanda, frenar las expectativas inflacionarias del mercado y conducir la inflación de vuelta a la meta institucional del 3%. Bueno, y los impactos distributivos ganadores y perjudicados, básicamente. El ajuste monetario generó impactos marcadamente desiguales en la sociedad. Entre los impactos positivos, se evitó un deterioro destructivo de la canasta básica en los hogares de menores ingresos y se premió a los ahorrantes con rentabilidad elevadas con depósitos a largo plazo. En contrapartida, los efectos negativos cayeron sobre la clase media, que vio duplicarse el costo de los dividendos e imposibilitando el acceso a viviendas. Las micros, pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, con mayores costos de financiamiento y los trabajadores debido a un enfriamiento económico que elevó el desempleo hacia niveles entre 8,5 y 9%. Y bueno, para terminar, las lecciones del proceso macroeconómico. Este periodo dejó 3 aprendizajes fundamentales para el país. En primer lugar, evidenció que controlar la inflación exige un sacrificio temporal del crecimiento económico, cosa que es lógica, y del empleo en corto plazo. En segundo lugar, mostró la heterogeneidad de los costos del ajuste afectando principalmente al acceso al crédito y el emprendimiento. Y finalmente, demostró que la autonomía y credibilidad del Banco Central fueron decisivas para anclar las expectativas y evitar un colapso financiero de mayor escala. Bueno, ahora yo voy a pasar a explicar el punto 5, donde les voy a hablar sobre las ventajas, desventajas y el bienestar de la población. Nosotros evaluamos 4 variables macroeconómicas que encontramos las más importantes. La primera fue el crecimiento o PIB, donde la principal ventaja que tuvo fue evitar un colapso mayor al frenar el exceso de gastos. Pero como costo tuvo que la economía se estancó llegando a un PIB de solamente 0,2% en el año 2023 y paralizó la inversión privada, afectando a inmobiliarias o construcciones principalmente. El segundo punto es el empleo, el cual se logró proteger el salario real de la desvalorización, pero el desempleo subió a rangos muy altos, llegando a un 9% incluso, impulsando la informalidad laboral, afectando a la clase social más baja. El tercer punto fueron los precios o IPC, los cuales se consideran un éxito ya que logró bajar la inflación del 14,1% a la meta que se tenía del 3%, lo cual es un cambio bastante grande, aunque el impacto tardó un tiempo de 12 a 18 meses en sentirse realmente, afectando a deudores o consumidores. El último punto que les voy a hablar yo es la distribución. Acá lo principal que se buscó es que se resguardara la canasta básica de las familias vulnerables, pero afectó la liquidez de las pymes y el crédito de la clase media. Pasando ahora a la relación entre la estabilidad macroeconómica y el bienestar social,
analizamos tres aspectos claves que les vamos a mencionar. El primero es el dilema entre estabilidad y desarrollo. Acá hay que entender que el freno económico fue un costo bastante doloroso, pero era algo indispensable sin duda. Una inflación descontrolada destruye el bienestar de las personas con mayor fuerza y rapidez que una recesión temporal. Por eso, garantizar precios estables hoy es la base indispensable para lograr el crecimiento y equidad a futuro. El segundo punto es la coordinación fiscal y monetaria. La política monetaria no puede solucionar todo por sí sola. Se requiere una gran responsabilidad presupuestaria por parte del Estado, acompañada de políticas fiscales focalizadas, como subsidios al empleo y apoyo a las pymes, para amortiguar el impacto social durante estos periodos de ajuste. El tercer punto de que les voy a hablar y el último son las lecciones principales. Primero, la estabilidad de precios es el pilar fundamental. Sin control de inflación no hay avance social sostenible. El segundo es que la autonomía del Banco Central es clave, ya que asegura que las decisiones sean estrictamente técnicas y orientadas a largo plazo. Y el tercer y último punto es el foco que debe estar en la productividad, entendiendo que el bienestar real no surge de estimular el consumo sin respaldo, sino de fomentar la inversión, la innovación y la calidad del empleo. Eso fue mi parte y ahora vamos a pasar al punto 6 y muchas gracias por escuchar. ¿Sientes que la economía es solo un montón de fórmulas? Piénsalo de nuevo. La economía no opera en el vacío. Es el motor que condiciona tu bienestar y dignidad, pero históricamente las decisiones han quedado en manos de pocos. Todo parte en un problema básico. Todos tenemos necesidades ilimitadas, pero recursos escasos. Para llegar a nuestro desarrollo, el Estado usa dos motores clave. Primero, la política fiscal del ministerio, sobre todo en el Ministerio de Hacienda, que maneja los impuestos y el gasto para financiar bienes públicos. Y segundo, la política monetaria del Banco Central, que ajusta las tasas de interés para controlar la inflación y proteger tu poder adquisitivo. Pero, ¿por qué debería importarte esto? Porque toda decisión económica es, en el fondo, una decisión ética. Ignorar cómo funciona el dinero público nos deja fuera del debate y nos hace vulnerables a promesas populistas que son económicamente inviables. Además, debemos cuestionar los promedios. Un país no es exitoso solo porque su PIB crezca, sino porque distribuye esa riqueza y genera empleos de calidad. Para armonizar el bienestar y el crecimiento social en Chile actual, necesitamos 5 criterios urgentes. 1. Crecimiento inclusivo con responsabilidad fiscal que garantice derechos sociales básicos. 2. Defender la autonomía del Banco Central, pero exigiéndole transparencia ciudadana. 3. Dejar atrás el extravitismo e invertir en tecnología y energías renovables. 4. Descentralizar la economía para potenciar a nuestras regiones. Y 5. Alfabetización financiera desde la escuela. Democratizar el saber económico es tu mejor defensa. Deja de ser un espectador y conviértete en protagonista del desarrollo en Chile.